Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejaran un comentario. Hay quienes dicen que la naturaleza es sabia, que tiene memoria, espíritu, incluso voluntad, que cuando uno se mete al monte, a la sierra o a la selva, entra a un lugar que no nos pertenece. Pero también hay quienes van más allá, los que aseguran que ahí, en lo más profundo de la tierra y entre la neblina de los árboles, habita algo más. Algo que no está en los libros, algo que no tiene nombre, que tuvo uno hace tiempo quizás, pero que ya nadie lo recuerda. Porque eso tienen los lugares donde la naturaleza sigue siendo dueña. Uno entra pensando que va a ver árboles, insectos, piedras viejas, y a veces sí, pero otras veces, si te detienes lo suficiente, si guardas silencio y te quedas quieto, hay algo que lo observa a uno de vuelta. Hay personas, viejos, pastores, campesinos, caminantes, que aseguran haber visto cosas en el campo que no saben explicar. Luces, figuras, voces que no vienen de ningún lado. Algunos lo llaman espíritus del monte, otros guardianes, otros simplemente dicen que hay cosas raras. Yo no sé cómo llamarlo, solo sé que no todo lo que vive se deja ver, y que en ciertos lugares, cuando todo está en calma, la naturaleza respira con otra intención. Por favor, acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya a conseguirla. Aquí lo vamos a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino, pero si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. El día de hoy hablaremos sobre la familia Rodríguez. ¿Por qué ese apellido? Porque fue el primero que se me ocurrió. Así de fácil, no tiene más mística. La familia Rodríguez está compuesta por el padre, la madre, un hermano mayor y una hija menor. Los hijos no son tan pequeños, el mayor tiene en estos tiempos 25 y la mayor tendría 23 años, se llevan pocos años. Y esta familia tiene una hermosa costumbre y tiene también un pasatiempo, el cual consiste en ir de visita a pueblos mágicos. Por si acaso usted, que nos está escuchando, está fuera de México, permítame darle un contexto sobre este título de pueblo mágico. Los pueblos mágicos en México son localidades reconocidas por la Secretaría de Turismo por su riqueza cultural, histórica, natural o simbólica. Esta distinción se otorga a lugares que ofrecen una experiencia única al turista, ya sea por sus tradiciones vivas, arquitectura colonial, leyendas, gastronomía, paisajes o celebraciones populares. Pero bueno, ¿qué hace mágico a un pueblo mágico? Un pueblo mágico no es mágico por tener fantasmas, aunque muchos sí tienen leyendas. Se consideran mágicos porque preserva su identidad y tradiciones. Tiene atractivos turísticos únicos, naturaleza, historia, arquitectura, arte popular. Ofrece experiencias auténticas relacionadas con la cultura mexicana. Cuenta con una infraestructura turística básica para recibir visitantes, hospedajes, restaurantes, guías. Fomenta el turismo de forma sostenible y culturalmente respetuosa. Este tipo de cosas, o por lo menos la idea, es darle visibilidad a estos pueblos de nuestro país, que no son pocos, debo decirlo, y la familia Rodríguez tenía por objetivo recorrer cada uno de ellos. Al día de hoy lo siguen haciendo, pero de una manera muy diferente, y conforme el relato avance, usted sabrá por qué ha cambiado a esta nueva forma. Excúseme por favor por no dar el nombre del pueblo donde esta familia se fue a pasar unos días de vacaciones, pero creo que no es buena publicidad. O tal vez sí. Usted decídalo. Por lo pronto un servidor no se aventurará a dejarlo a la interpretación. Cuando esto sucede, la familia Rodríguez tiene unos 5 o 6 años haciendo estos viajes, y en este viaje en particular, la joven Rodríguez, la más pequeña de los hijos, decide que no quiere ir de viaje, porque dice que está muy enamorada de su novio y está decidida a no ir, quiere quedarse en la ciudad con él. Es mayor de edad, no pueden obligarla,
y se quiere quedar a pasar el tiempo con el novio. Por supuesto que eso no estaba permitido y no iba a suceder, pero ante la necedad de la niña, se decide llevar al galán de la muchacha. Lo conocen de hacía tiempo y no era un mal muchacho. Le tenían la suficiente confianza como para llevarlo, pero no tanta confianza como para dejar a la hija sola con él. Cuando la familia Rodríguez y compañía llegan al pueblo, lo primero que hacen es pasear. Recorren la plaza central, visitan algunos negocios, platican con los lugareños. Ellos tenían su lugar apartado, habían rentado una cabaña en las afueras de la ciudad, en el bosque, rentaron un carro también para moverse de manera autónoma, no se esforzaban para nada por ocultar su carácter de visitantes y turistas, y los lugareños estaban entrenados para reconocer a los turistas. Después de todo, dejaban buen dinero. Y aquella familia con sus gorritas, lentes oscuros, short cortos, volteando hacia todos lados, tomándose fotos en cada esquina y con cada cosa que dejaban ver claramente que no eran de por allí. Así que las personas con las que hablaban les sacaban plática, y el tema que se repetía era ¿dónde se van a quedar? Todos le hacían esa pregunta de inicio, y ellos sin ningún reparo les decían, aunque no sabían exactamente, les decían que en las afueras del pueblo, en una cabañita en el bosque, y siempre, pero siempre comenzaban las advertencias. Algunas parecían broma, pero otras no. Todos los que saben más o menos dónde la familia Rodríguez planeaba pasar las noches, les advertían sobre no salir, sobre que las fechas no eran las idóneas. Y es que ¿sabe qué? No eran fecha de vacaciones, porque a la familia Rodríguez le gustaban esas fechas porque los aeropuertos y los destinos turísticos no estaban saturados, los precios no estaban inflados por temporadas altas. Sin embargo, en aquel pueblo les advirtieron que lo mejor era no haber ido en esos días. Pero les repito, algunos comentarios de este tipo hacían parecer que fuera broma. ¿Saben cuál no? El del señor del mini súper. Aquel señor no parecía que estuviera bromeando. De hecho, cuando les estaba haciendo la cuenta de lo que llevaban, un poco de papel, cepillo de dientes, cosas que no quisieron llevar de casa para cargar menos, y el señor la pasaba por la maquinita y hacía aquel pitido tit, tit, el señor dejó de pasar las cosas por el lector de códigos de la caja registradora. Detuvo su operación, puso las manos sobre la mesita y les preguntó por segunda ocasión dónde iban a quedarse. La familia recuerda claramente cómo fue la pregunta. ¿Dónde chingados dicen que se van a quedar? Aquel señor hizo esa pregunta mirándolos a los ojos. La hizo con un aire de seriedad y preocupación paternal, como desaprobando totalmente la decisión. Pero la familia, que ya estaba acostumbrada a la plática que había sido la de todo el día, lo tomó como un atractivo turístico y le siguieron la corriente, dejándolo hablar libre, preguntando cosas de hecho. El señor se dio cuenta, pero se limitó a decirles que si podían irse, se fueran a otro lado, aunque sabía que no lo harían. Así que les dio una serie de advertencias tácitas muy directas: no salir de noche, bajo ninguna circunstancia salir de noche, dejar la cabaña, ni llegar cuando ya estaba oscuro. El camino era de aproximadamente 10 minutos sobre puro bosque, pura brecha. Era un camino tranquilo para el vehículo, pero él recomendó no recorrerlo en la oscuridad. Su recomendación fue clara: al caer el sol, ustedes deben estar dentro de la cabaña y no salir hasta que saliera el sol al día siguiente. No importaba si escuchaban ruidos, voces, lo que fuera, no importaba nada, no había que salir por ningún motivo, y le recalcó de nuevo lo de los días. Les dijo que aquellos días eran los que más les gustaba al bosque para hacer maldades. Esa era básicamente la advertencia, que en el bosque había cosas que pertenecían al mismo bosque y que si no tenías cuidado podían ser muy dañinas, quizás sin intención de serlo, pero que había habido gente que estaba muy arrepentida de no haber tenido cuidado, o por lo menos eso les dijo aquel hombre. Para la familia no fue más que una anécdota más del viaje. Estaban acostumbrados a que los vieran como los foráneos, que intentaran pasarse de la raya con ellos vendiéndoles algún cristal, pedazo de vidrio como una piedra mágica de la región, pero eso de asustarlos fue nuevo, y también fue el tema de conversación durante la noche. Antes de caer la noche estaban en la cabaña ya instalándose, y cuando terminaron salieron a la sala y se sentaron juntos a tomar café y platicar. Era una cabaña muy grande, con 4 habitaciones. Ellos solo necesitaban 3, una para los padres, otra para los varones y otra para la muchacha, pero es lo que había. Tenía la sala y la cocina juntas, sin separaciones. Cada cuarto tenía una ventana hacia afuera,
y en la sala, donde se sentaron a charlar, había 2 ventanales grandes. No había puertas, entrabas por medio de esos cristales. Los padres estaban cansados y no duraron mucho tiempo despiertos, pero los jóvenes se quedaron un poco más, riéndose y retándose a salir y burlar a la fuerza del bosque. Pero ninguno salió. El novio de la hermana retó a su cuñado mayor, le dijo: «Anímate a salir y nos cuentas lo que viste afuera». Se rieron los 3. El otro le dijo: «Salgo si tú sales conmigo». Se rieron de nuevo, pero ninguno salió. Miedo, respeto, precaución, por lo que sea, pero no salieron. Al día siguiente se volvieron a pasar la mañana en el pueblo. Los llevaron de paseo a una cañada, a unas aguas termales, fueron a una fondita donde comieron de lo más delicioso, un día normal de viaje. Todos se divirtieron mucho y para reafirmar lo que les había pasado el día anterior, las advertencias no pararon y de hecho ahora les preguntaban si no había pasado nada en la noche. Pero ellos no vieron nada extraño, así que solo siguieron con la misma rutina, dándole por su lado a todos los que les preguntaban por sus experiencias. Después de un rato, los chicos se pusieron de acuerdo y comenzaron a contar historias de que habían escuchado cosas, pero no habían salido. Era todo invento, pero lo decían para ver qué más les decía la gente. El guía que contrataron para que los acompañara, con tono muy serio, le preguntó a la familia si era verdad aquello. La familia se rió, pero a él no le causó mucha gracia, no dijo nada, pero se notó que no le dio nada de risa la broma. El día transcurrió de lo más normal, y la familia, de nueva cuenta, estuvo en la cabaña antes del anochecer. No era que le tuvieran miedo a lo que la gente contaba, pero los Rodríguez son una familia tranquila, de costumbres sanas. Ellos suelen acostarse muy temprano, a las 10 de la noche ya están todos acostados y dormidos. Así que de nuevo se sientan en la sala todos juntos a platicar sobre el día y sobre las personas que conocieron. De nuevo los padres son los primeros en irse a dormir y los chicos, ahora, hablan de nuevo sobre salir, pero un poquito más serios. Comienzan a asomarse por la ventana, comienzan a planear la salida, pero no acaba en nada más. No entre ellos 3, porque la pareja, la hija menor de los Rodríguez y su novio, tienen otra idea, porque deciden secretamente que saldrán, pero no esa noche. Esa noche estaba ya muy avanzada, tampoco querían ponerse en riesgo. El tercer día que estuvieron, no quiero aburrirlos, la historia se repite, idéntica, recorridos, turismo familiar y en la noche a platicar. Pero la pareja tampoco ve oportuno salir ese día. Aunque los ánimos comenzaban a bajar, el tema del bosque encantado ya no era tan llamativo, comenzaba a aburrirlos. El cuarto día de aquellas vacaciones las cosas se pusieron más interesantes, porque verá usted, la familia ya no se va al pueblo, la familia ahora decide quedarse en la cabaña todo el día. La idea era caminar entre la naturaleza, explorar un poco. Había buena señal de celular, así que guardaron la ubicación en sus celulares, descargaron los mapas para poder verlos sin conexión, solo por precaución, pero justo en cuanto salieron notaron algo. En cuanto se prepararon para salir, no pensaban encontrar algo tan rápido, porque lo que vieron estaba justo allí, afuera de la cabaña, alrededor de ella de hecho, ni a 2 metros de distancia. Notaron que alrededor de la cabaña estaba rodeado de unas huellas extrañas. Bueno, ellos no pensaron que eran extrañas, porque parecían las huellas de un porcino, de un puerco. Sin embargo, por la zona geográfica dedujeron que habrían sido las huellas de un jabalí, pero estaban acomodadas de manera extraña porque no parecían moverse en 4 patas, parecía que fueran un par de patas andando. Pero estaba demasiado revuelto, había huellas para un lado y otras para el otro, no se podía deducir mucho, además de que ellos no eran ninguna eminencia en la materia de rastrear huellas. Eran turistas sencillos, turistas familiares, no eran exploradores. Pero por si las dudas todos buscaron una vara para llevar y comenzaron a burlarse sobre el jabalí maldito que acechaba esa zona del bosque. Porque claro que unieron las advertencias con las huellas de aquel animal, pero de manera satírica, burlándose de que los lugareños eran supersticiosos y algo tontos. Se oye feo, pero eso pensaron. Comenzaron a avanzar en medio de la maleza, por alguna especie de brecha abandonada. Iban en fila india disfrutando de una caminata familiar. Lograron encontrar cosas muy bonitas, flores, árboles, cañadas. Es una región muy interesante. A pesar de que no les di el nombre, les puedo asegurar que es una región muy bonita, muy campestre. He tenido el gusto, el placer de estar cerca de ese pueblo y es una región, como les repito, muy bonita. No dudo ni un poco que hayan estado caminando todo el día y hayan encontrado fauna y flora de lo más interesante.
De nueva cuenta vuelven a su cabaña y se sientan a platicar. Las huellas quedaron de lado, ya ni se hablaba de eso ni de las advertencias, ya solo estaban descansando de un día de actividad física. Y entonces es cuando la pareja ve la oportunidad, se da cuenta de que la familia está distraída de aquel tema y está cansada por la caminata. Ese día iban a dormir como troncos, deciden salir a explorar o quizás a otra cosa. En aquellos tiempos la pareja era joven y los jóvenes hacen cosas. El caso es que los jóvenes salen cuando todos se duermen. El chico fue el último en salir porque dormía en el cuarto de su cuñado y esperó hasta que su cuñado estuviera bien dormido y hasta roncando. Pero cuando la pareja por fin se encuentra en medio de la noche, en la sala de la cabaña, no hace falta ni hablar. Por medio de señas se encaminan a la puerta y la abren bien despacito. La dejan atorada para que no cierre y la aseguran por fuera también para que no se mueva, porque hacía un poco de viento. La pareja camina unos minutos, se concentran en el nerviosismo que sienten por estar afuera, sin permiso, caminar en silencio, soltando risitas de complicidad y siguen avanzando, pero algo llama su atención, algo en el ambiente. Y no es el viento, porque el viento sigue soplando como al inicio de su caminata. Esta vez es el silencio del bosque. Era un silencio que se podía sentir. En aquel bosque no se escuchaban grillos ni animales, ni hojas moviéndose. A pesar de haber viento, no se escuchaban insectos, ni mosquitos, ni moscas. No se escuchaba nada más que el viento. Era extraño. Ellos habían estado en bosques anteriormente. En este no, pero en otros sí. Y aunque sabían que cada parte es diferente de otra en alguna forma, se sintieron extraños. Fue la joven Rodríguez la que dijo: quizás por aquí anda el jabalí, por eso está todo callado. Y es que las huellas de aquel jabalí daban la impresión de ser un animal muy grande, porque se hundían en la tierra, se hundían de manera importante, así que decidieron poner atención. Y empezaron a ver algo, pero no en una sola dirección. Empezaron a ver sombras moviéndose entre los árboles. Primero fue una, luego otra, después vieron más de dos, y la cosa subió de tono. No habían traído linternas ni celulares, pero la luna dejaba la luz suficiente para poder ver aquellas sombras. A veces se veían cerca y a veces se veían un poco más lejos, y eran sombras de personas de pie. Parecían humanas. De hecho, el joven invitado le dijo a su novia que no dijera nada, que bajara la voz, que quizás eran personas y no sabían sus intenciones. Así, en voz baja, empezaron a hablar que quizás eran los mismos habitantes del pueblo intentando asustar y dar fuerza a la experiencia de los turistas, pero luego sonó un ulular horrible, una especie de aullido lastimero, de un lado y luego del otro. En ese momento la pareja había caminado lentamente, intentando alejarse de estas cosas, intentando perder a esos seres, personas, sombras, lo que sea, como usted quiera llamarles. Se agacharon tras un arbusto esperando que aquellas cosas se fueran, pero muy lejano de lo que pasaría, porque después de un rato de estar hablando y esperando que se fueran, comenzaron las piedras. Los palitos, puñados de hojas, les comenzaron a tirar cosas, como para dejar claro que aquellos seres sabían que estaban allí, y que además no eran bienvenidos, porque esa era la sensación, un sentimiento de no ser bienvenidos. La pareja no sabía qué hacer, hasta que entonces vieron esa cosa. Vieron un ser humanoide con una piel blanquísima de la cintura hacia arriba. De repente voltearon y la vieron muy de cerca. Estaba de pie frente a ellos, como si hubiera aparecido de la nada, viéndolos directamente con unos ojos grandísimos, como si de una lechuza se tratase, sin pelo, y en la parte de abajo parecía tener patas de cabra o de cerdo, no lo saben bien, pero juran que tenían pelo de animal, con las rodillas dobladas hacia enfrente. Esa cosa no se movió, solamente los miró unos segundos, fijo, porque la joven pareja salió disparada. Salieron corriendo sin gritar, pero iban jadeando como locos. Llegaron a la cabaña rapidísimo, ni batallaron para encontrar el camino para tranquilidad de ellos, pero llegaron sin cuidado de no hacer ruido. Llegaron y se dejaron caer en el suelo de la sala, como si la cabaña fuera alguna especie de escudo que los fuera a proteger en caso de que algo los atacara. El caso es que se calmaron, y por suerte nadie de los demás se despertó, y ellos se quedaron a dormir juntos. Durmieron en el mismo cuarto, en el del hermano mayor, los tres en la misma habitación.
Obviamente la joven pareja fue cuestionada acerca del por qué habían amanecido juntos, y el hermano mayor jura que él no escuchó nada, que él se fue a dormir y todo estaba normal, hasta en la mañana que su hermana había amanecido allí. Pero tampoco vaya usted a creer que amanecieron abrazados, ni mucho menos. El novio durmió en el suelo y la muchacha en la cama. Sin embargo, todo esto pasó a segundo término, cuando los jóvenes comenzaron a contar lo que les pasó. Primero parecían un poco inseguros, pero conforme avanzaba la historia, la familia se iba intrigando más y más ponía atención. Aquí quizás usted podrá decirme que los jóvenes lo inventaron para no ser reprendidos, que quizás salieron a caminar y usaron alguna sustancia. Son jóvenes, hacen cosas, ya lo habíamos aclarado antes. Pero entonces, ¿cómo podría explicar que cuando la familia fue al claro donde los jóvenes habían estado, por todo el camino y alrededores se volvieron a encontrar aquellas huellas? ¿Y cómo explica usted que durante el día que fueron a comprar cosas al pueblo y cuestionaron sobre la experiencia de los jóvenes al señor del mini súper, este los regañó muchísimo y los corrió de la tienda? Les dijo que no debieron haber salido y les advirtió ahora que ya no se los iban a quitar de encima. Así les dijo que mejor se fueran de esa cabaña y del pueblo. Los corrió y no les vendió nada. La reacción de aquel hombre fue muy exagerada y muy extraña, de más. La cosa se ponía misteriosa y decidieron quedarse en casa todo el día, hablando sobre lo que había pasado, por supuesto. Pero luego llegó la noche. Comenzaron a escuchar sonidos afuera de la cabaña. Primero pensaron que era en todos lados, pero no fue así. De hecho, se escuchaban, por ejemplo, si los jóvenes estaban en la sala, ahí se escuchaba. Veían las sombras cruzar por el ventanal, y luego si se iban a los cuartos, las veían en las ventanas y los sonidos se trasladaban hacia afuera del cuarto. Y luego se escuchaba aquel ulular horrible, el aullido del claro, el mismo aullido que habían escuchado la noche anterior, y esta vez lo escucharon todos. Entonces, ¿cómo lo explica? Algunos tenían la idea que había que salir, que ver qué eran esas cosas, pero decidieron mejor quedarse todos juntos y no hacerlo. Así pasaron una noche llena de tensión. Sacaron sus celulares y se pusieron a grabar videos y audios de todo lo que estaba pasando. Usaron linternas a través de las ventanas, pero no lograron ver a nadie. Fue una noche larguísima. A veces se dormían unos y los sonidos los despertaban y luego dormían otros. A veces les tocaban la ventana, pero como si estuvieran llamando. No era un golpe, era un toc, 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 como si llamaran a la puerta, a la ventana, o como si pidieran abrir, o como si pidieran que los dejaran entrar, o como si pidieran que salieran. Y así continuaron todos nerviosos hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando salieron, notaron que había huellas por todos lados otra vez. También había marcas de unas especies de manos con dedos muy largos en las ventanas. Revisaron sus grabaciones del celular, pero no se veía ni se escuchaba nada, solo sus voces asustadas. No lograron documentar absolutamente nada de lo que habían vivido la noche anterior. A la familia Rodríguez le importaron muy poco los días que quedaban rentados. Ni avisaron, ni cerraron, ni dijeron, ni fueron a la tienda. En la mañana empacaron todo, subieron al coche y se fueron. La familia continuó con su objetivo de visitar todos los pueblos mágicos, pero ya no se meten en los bosques. Nunca más lo volvieron a hacer. Se quedan en hospedajes céntricos, o por lo menos no lo hacen ya como familia, porque resulta que aquella joven pareja se casó. Con el paso del tiempo se dieron cuenta de que eran el uno para el otro y unieron sus vidas por el sacramento del matrimonio de la religión católica. Deciden ir a acampar, pensando que todo aquello había quedado atrás, pero a medianoche escucharon el ulular. Otra vez. Lo volvieron a escuchar años después. Ese que habían escuchado antes cuando eran jóvenes, lo volvieron a escuchar. Subieron al carro en mitad de la noche y se fueron, y ahora tienen la misma costumbre de sus padres. No vacacionar fuera de las ciudades y pueblos, porque ellos creen que las palabras de aquel viejo se hicieron realidad y ahora son perseguidos por aquellas entidades desconocidas. De parte de la familia Rodríguez solo me resta decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Hágalo con toda la confianza. Para mí será un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. Amigos, ¿qué les ha parecido el relato de este viernesito? Espero que lo hayan disfrutado.
El día de hoy no tendremos saludos, los estamos reservando para los días miércoles, pero de manera general quiero agradecer a todos los que escuchan los relatos del canal. De verdad les agradezco muchísimo por el crecimiento que hemos tenido. Muchos me han comentado por medio de mensajes, ya sea WhatsApp o por las redes sociales, porque hay algunos habitantes que se comunican con un servidor por medio de WhatsApp y me han dicho que sienten que le falta crecimiento. Pero yo no lo siento así. Me siento muy orgulloso de ver las estadísticas del canal y saber que quien llega casi siempre se suscribe y casi siempre regresa. Poco más del 80% de los oyentes continúan escuchando. Eso para mí es un buen dato. Si ustedes ponen atención a los primeros videos y a los últimos, verán que casi todo ha cambiado, para bien o para mal, pero estoy contento con el trabajo y sus comentarios siempre me hacen querer seguir trayéndoles estos relatos. Desde el corazón les agradezco muchísimo a todos, no quiero aburrirlos con tanta plática, así que termino esto diciéndoles muchas gracias. Me despido por ahora, pero si así lo desea, nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio aquí en La Orilla del Miedo.